que Jesús entre a su hogar, que el Señor Jesús en esta mañana entre. Si de pronto usted lo sacó, lo dejó ir, que lo invite nuevamente a entrar. Si no le ha dado la oportunidad al Señor que llegue a su hogar, esta es la oportunidad, este es el momento y este es el día. No sabemos qué pasará mañana o en unas horas, pero vamos a decirle al Señor, entra en mi casa. Entonces, necesitamos familias que le den la invitación al Señor. Y vamos a empezar la primera casa que el Señor entró. ¿Y para qué entró el Señor? El Señor no entra solamente a saludarlo y ya. El Señor entra a cada casa con un propósito. Y la primera casa que el Señor entró fue a la casa de este hombre llamado Simón, el fariseo. Entró a esa casa, pero ¿para qué entró Jesús a esa casa? Entró para perdonar, amén. Pero no trajo perdón al fariseo, trajo perdón a otro personaje, porque vemos que este hombre fariseo realmente invita a Jesús. Él le dice al Señor que venga a su casa, lo invita a una fiesta, a un banquete, mucha comida, pero vemos que pasó muchos detalles. Y en este tiempo, uno de los detalles especiales era que cuando tenían un invitado, tenían que darle agua, lavar sus pies. Y si el invitado era personaje importante, reconocido, también tenían que ungir su cabeza. Pero vemos que él invita a Jesús y pasa por alto todos estos detalles. Invita al maestro, él sabía quién era el maestro, lo invitó, pero sin embargo vemos que él, aunque lo llamaba maestro, no reconocía que él era el profeta, que él era el Dios, que él tenía el poder, porque los fariseos se creían los más santos, se creían que ellos eran los puros, despreciaban a los demás y siempre estaban mirando de pronto la paja que había en el ojo de los hermanos, aquel que fallaba, el que trabajaba en el día de reposo, el que hacía aquello, no hacía, siempre estaban juzgando, ellos mirando a los demás, pero no cumplían la ley. Ellos se creían los perfectos y los santos, pero simplemente era para de palabras. Por eso el Señor Jesús le tiene que llamar la atención. Este hombre invita a Jesús, se sienta Jesús a la mesa y el Señor, todo un caballero, no le reclama tampoco nada. No le dice, no me dio agua, no me lavó los pies, no ungió mi cabeza, ni siquiera me dio una toalla. Recuerde que en el pueblo judío es costumbre que antes de entrar se quitan los zapatos, los dejan afuera. Uno, para no entrar impureza, no entrar infecciones, bacterias a las casas. Y dos, porque ellos andan generalmente en sandalias porque es desierto y los pies se ensucian, entonces no va a entrar todo la suciedad, se quitan los zapatos, se lavan los pies y ahora sí entran a la casa. Generalmente se sentaban en la mesa, no como hoy en día, esas mesas que tenemos tanto sofisticada y con grandes sillas, sino que tenían como estilo cojines y se sentaban y las personas tenían que colocar los pies hacia atrás. Y por eso generalmente ven que los hombres se recuestan y doblan sus piernas y se sentaban alrededor de la mesa. No era un lugar para las mujeres, era un lugar solo para hombres. Se sentaban a comer y a charlar o tal vez a planear los negocios. Pero vemos que en medio de esto aparece un personaje que no está invitado. Aparece una mujer. Ella se da cuenta que en casa de Simón hay un invitado especial, que en casa de Simón está Jesucristo, que solo Jesucristo puede hacer algo por ella. Pero vemos la reputación de esta mujer, decía que era una mujer que pecadora, era el título que tenía, ni siquiera le decían su nombre, la pecadora. Y el hecho de decir pecadora era representar, eres una prostituta, eres una ladrona, eres lo peor de la sociedad. Aún los hombres la criticaban, aunque fueran los clientes de ella. Pero cuando estaban en público la criticaban, porque esos que estaban alrededor eran hombres y estaban diciendo, es una pecadora que entró. ¿Cómo entró esta pecadora? Tal vez la ofendieron al entrar porque era un hombre reconocido. Entonces este hombre tenía porteros, tenía muchos sirvientes que le tuvieron que haber dicho muchas cosas, pero ella llega a la mesa, llega al lugar de privilegio donde está el Señor, pero no llega para sentarse, llega
para buscar los pies del maestro y doblegarse a los pies del maestro. Como él está sentado y los pies los tiene hacia atrás, dice que ella se hace por detrás y realmente de una vez se postra a tomar sus pies. Pero no para decir, uy, no, cómo tiene las uñas, no. Ella se postra para mirar los pies del maestro y tal vez diría, notó, algo pasa, el maestro entró y no le lavaron los pies. El maestro entró y no le dieron una toalla para que se secara. El maestro entró y no lo ungieron. Es mi oportunidad. Es el motivo, es la excusa para acercarme al maestro. Y ella va donde el maestro dice que se postra, ni siquiera levanta el rostro, sino que empieza a llorar porque lleva un gran peso en su corazón. Y no llevaba agua, no tenía agua, solamente tenía su corazón herido, su vida maltratada. Tal vez mire que los mismos hombres le decían, es una pecadora. Las mujeres cuánto más la rechazaban por haberle quitado el marido, cuánto más la odiaban los padres, los hijos por haberse llevado a su papá. Entonces no era una mujer querida por el pueblo. Pero ella llega allí, se humilla ante el Señor, solo hace llorar. El Señor sabe lo que está pasando, pero no dice nada. Porque el Señor espera que esta mujer tal vez se rinda. No gritaba, no hablaba, solo lloraba, pero el Señor conoce las lágrimas. El Señor es experto para leer las lágrimas. Y esa mujer llora ahí, tal vez llorando y reconociendo su pecado y diciendo a través de esas lágrimas, soy una pecadora, pero estoy ante tus pies. Y dice que ella con solo lágrimas lava, imagínense toda la tierra que traerían los pies y todo lo que tuvo que llorar al fin de que lavó los pies. Luego con sus cabellos, porque no tenía una toalla, con los cabellos seca los pies del maestro, pero una vez los tiene seco, dice, tal vez no tengo la autoridad para ungir su cabeza, pero voy a ungir sus pies. Aunque sea los pies que unja, me siento bien. Con los pies estoy satisfecha porque Jesús no me dio una patada. Jesús está tranquilo, está escuchando lo que está pasando en mi corazón. Me estoy rindiendo ante Él. Pero mire la murmuración de los hombres, principalmente el fariseo, que era el que tenía que haber hecho la misión, el que tenía que haber atendido al maestro. Es el primero, gloria al Señor, que levanta su murmuración, pero no lo hace en público porque es hipócrita. Simplemente en su corazón dice, es que si fuera profeta, en otras palabras, este es falso. Se llama maestro, pero no es verdadero. Y dice, si fuera profeta, reconocería que esta es una mujer pecadora. Pero inmediatamente el Señor, que siempre está en todo y que sabe actuar en el momento perfecto, vemos que se levanta y le hace una pregunta. Y cuando el Señor lo interroga, él se cree muy sabio, le dice, Señor, sí, el que más se le perdonó. Y el Señor tiene que confrontarlos. Esta mujer, en otras palabras, es más sabia que usted. Esta mujer hizo lo que usted debía hacer. Y le dice, ves esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Le está diciendo, ella que no era invitada, ella que es rechazada, ella que nadie quiere, ella que está herida, que tal vez la sociedad no quiere saber de ella, es la única que se abrió campo en medio de la multitud. La única que aunque usted no la invitaba nunca a su casa, fue la que vino y se postró a preparar y a limpiar mis pies. Dice, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Vemos que el beso era siempre un saludo, el ósculo santo, y fue tan grosero que ni siquiera saludó al maestro. En otras palabras, él se creía mejor que el maestro. Ni siquiera le dio el beso cuando llegó a su casa. Pero dice, esta mujer no ha cesado de besar mis pies. ¿Haría usted eso por alguien que llega a su casa? ¿Besaría sus pies? Tal vez usted ni siquiera lo deje besar y el otro dice, no, ¿qué tal? Eso yo no lo hago. Solo le beso los pies a los bebés, ¿cierto? Pero un adulto usted diría, yo no voy a ponerme a besar los pies. Pero vemos que el Señor Jesús estuvo ahí y esta mujer besó sus pies, ungió su cabeza y dice, mas esta ungido, no ungiste mi cabeza. Es decir, debías ungirme porque yo soy
Dios. Yo soy el hijo de Dios. Yo soy el profeta especial. En mí se cumplen todos los ministerios. Yo soy el Salvador y sin embargo no me has ungido. Pero esta mujer ungió mis pies. En otras palabras, tal vez el lugar que nadie lo haría, ella lo hizo. Pero vemos las palabras de consuelo y especial que el Señor dice: tus pecados te son perdonados. Con esa acción, cuando ella entra en esa casa, el invitado no era, ella no era la invitada, la casa no era de ella, pero ella aprovechó y entró en esa casa. Por eso en esta mañana la invitación es: Señor, entra en mi casa. Tal vez en su casa usted tiene muchas personas que tal vez usted no le ha compartido el evangelio porque dicen: es que es tan malo, ¿para qué? Es que no tiene arreglo. Pero mire, esta mujer que no era la invitada fue la que alcanzó la misericordia, la que alcanzó el perdón. Y por eso la primer casa representa la casa donde el Señor viene para perdonar. El Señor entra para perdonar. El Señor entra para limpiar. El Señor entra para traer libertad al cautivo. Amén, hermana. El Señor nos enseña la grandeza de su amor, que no hay pecados grandes que Él no pueda perdonar y que todos en el hogar tenemos la oportunidad. Así usted sea el más perfecto, que se crea el más santo, pero a su alrededor hay otros que necesitan el perdón. Hay otros que de pronto están ahí: Señor, yo quiero estar a tus pies. Que tal vez no lo dicen ni lo dicen en voz alta porque de pronto le han dicho a usted: es que yo no voy a ser cristiano como usted. Y entonces les da vergüenza decirle: yo me quiero rendir. Pero usted ahí en estos devocionales que está haciendo, recuerde, usted le está diciendo: Señor, entra en mi casa. Y cuando el Señor entra en su casa, tiene que hacer algo, algo tiene que pasar. Este hombre no se vio nada en él, pero de entre esa casa había alguien que recibió el perdón. Por eso el Señor luego le dice a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Una mujer que creyó en el Señor, una mujer que obtuvo el perdón del Señor, que el Señor entró para perdonar y cumplió su misión porque alguien lo recibió, porque alguien pidió perdón, reconoció su condición de pecado. Y el primer paso o el primer hogar que el Señor entra a tu casa, y la casa suya, es su corazón, es su vida. El Señor quiere entrar para perdonar pecados. Amén. Porque dice la palabra que todos somos pecadores. Por lo tanto, el Señor, el primer llamado que hace es al perdón. Que usted abra su corazón, que usted reconozca quién es delante de Dios, que no se justifique. Tal vez esta mujer no dijo: no, es que son los hombres que me conquistan, entonces ¿qué hago yo? No, no como hoy en día la excusa barata: es que él fue el que me buscó, entonces yo no me voy a negar. No, el Señor Jesús está diciendo: búsqueme y yo lo voy a escuchar. Reconozca que es pecador, reconozca que comete errores, reconozcamos nuestros errores y el Señor está dispuesto para perdonarnos. Y no solamente eso, danos la paz, porque el pecado trae turbación, el pecado trae angustia. Cuando una persona está en pecado, así se crea el fuerte. Ellos saben que si están en pecado se mueren y se van a condenar. Y aunque le digan que no creen en Dios, ellos están ahí, ellos saben y tienen una conciencia que están mal y se asustan en medio de la muerte. Por eso usted ve muchas personas que en el momento de morir mueren desesperados y angustia y peleando. Mejor dicho, los que trabajan en clínicas son más expertos en esto. Que es desesperante cuando una persona sin Cristo muere, porque empieza a gritar: quítemelo, quítelo, deje que se acerque, lléveselo. Los doctores y la enfermera no ven nada, pero ellos sí están viendo cuando la muerte y los demonios vienen. Pero es contrario cuando una persona muere en Cristo. Antes dice: cante mi alabanza. No se angustie, cantemos. Y se mueren cantando, se mueren sonreídos. Y usted va al sepelio de ellos y su rostro es paz. Se ve la diferencia. Por eso el pecado trae amargura, trae tristeza, trae dolor. Pero cuando uno acepta a Cristo y recibe el perdón del Señor, también recibe paz.
Por eso el Señor le dice, ve en paz. Esa no era su casa, pero ella se fue a su casa en paz. Se fue a su casa perdonada. Se fue a su casa libre de ese flagelo del pecado que tenía. Gloria al Señor. ¿Y quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria al Todopoderoso. Aleluya. Vamos a ver la segunda casa a quien el Señor entró. Y la segunda casa es la casa de Zaqueo. Amén. Lucas capítulo 19. Nos vamos a ubicar allí desde el versículo 5. Gloria al Señor. Voy a leer desde el 1 para que usted entienda el contexto. Segunda casa, un hombre llamado Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vemos que a esa segunda casa, Zaqueo era, digamos, curioso, pero tenía un problema, era bajito. Diría, mucha multitud, no puedo ver al maestro, pero quiero acercarme al maestro. Tenía un anhelo en su corazón, tal vez buscando acercarse a sus propios medios. Se sube a ese árbol, pero no es como nosotros deseemos, no es a nuestra forma, no es a nuestro estilo, no es a nuestro acomodo que el Señor quiere. Pero él tenía algo, el Señor le premió, dice, está interesado como los niños cuando son inquietos y preguntones, y a veces uno le dice, pero es que habla mucho. No, el niño tiene una curiosidad y por eso él pregunta. Y vemos que Zaqueo era como ese niño, fue ágil, buscó estrategia, no se quedó, ay no, que soy muy bajito, aquí me quedo. O que alguien me alce, y como no me llevan, entonces no voy a ver al maestro. No, él dice que se sube al árbol y el Señor ve eso, ve esa disposición que él tiene. Pero cuando llega el momento, y mire algo que él dice, el Señor ha de pasar por aquí. Y usted puede decir en esta mañana, el Señor tiene que pasar por mi casa. El Señor tiene que pasar por mi hogar. Ya Zaqueo sabía, ese es el camino, así que voy al lugar. Tengo que subir por donde Jesús va a pasar. Y dice que Jesús llega a ese lugar y cuando lo ve, el Señor Jesús lo llama y le dice, Zaqueo, el Señor lo conoce. El Señor conoce nuestro nombre, nuestro apellido y nuestra dirección. A Él no se le escapa nada. Tal vez dice, ay, el hermanito allá, el monito, el flaquito. No, el Señor sí sabe. Porque recuerde que en el libro de Hechos, cuando el apóstol se llamaba Saulo en ese entonces, el Señor le dice, va a la derecha, a la esquina tal, donde vive Simón tal, y le da la dirección y le dice cuál es el vecino. No se pierda, en otras palabras, usted me está sacando excusas, yo le doy la dirección. Derechito va a llegar, no tiene pérdida. El Señor Jesús le dice, date prisa, desciende. Le está diciendo, estás buscándome a tu modo, yo necesito que tú desciendas. Pero ¿por qué necesito que descienda? Porque es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué es algo necesario? Lo que no puede faltar. Es necesario que yo llegue a su casa. Es necesario que yo entre a su hogar. Así que dése prisa y necesito que usted baje rápido porque voy de afán para su casa. Porque hay una necesidad urgente en su vida. Usted tiene un problema grave. Es como dice, urgencia médica. No le dice, usted llama a la ambulancia y le hizo una urgencia y usted ve que las ambulancias salen corriendo atropelladas porque usted dijo urgencia. Pero si usted dice, no, un pequeño accidente, se van a demorar más. Pero diga usted urgencia y rapidito llegaron. Urgencia porque necesitan el cliente, ¿no? Urgencia, por eso se pelean. Pero urgencia también en el Señor, de pronto no se va a pelear por llegar el cliente al hospital. El Señor necesita llegar urgente porque necesita que usted tenga la salvación. Por eso es que la segunda casa, el Señor llega para traer salvación. Y vemos que entra donde en la casa de Zaqueo
Dice, es necesario que pose en tu casa. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa. El Señor le dice, desciende pronto. Zaqueo fue obediente, no se hizo rogar, descendió rápido y le recibió como gozoso. Necesitamos recibir en nuestros corazones, en nuestro hogar, en nuestra familia, al Señor con gozo. Que el Señor entre a su casa con gozo. No haga el devocional con alegría y tristeza porque le van a preguntar. Dice, para no decir mentira, entonces me toca afanado. No, hágalo con gozo. Entre, diga el Señor, yo quiero que tú entres a mi hogar y te recibo con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, porque siempre va a conseguir los que murmuran. Ay, pero mírelo, ahora es cristiano, ahora se cree el santo. Déjelos que murmuren, porque el mismo Jesús murmuraron. Pero usted siga con gozo sirviendo al Señor. Y vemos, decían que ha entrado a posar con un hombre pecador, a otros que le llamaban pecador. Tal vez a él no le decían, no, es que él es un prostituto. No, le decían pecador por ser ladrón. Pero como era hombre, a él sí no le decían tantas cosas feas si fuera así una mujer, ¿cierto? Le decían, entró con un hombre pecador. Su primer defecto era ladrón. Entonces, pero vemos que entonces Zaqueo puesto en pie. Inmediatamente el Señor Jesús llega a su casa, llega al hogar, empieza Zaqueo a tener una transformación. Porque el primer paso que él hizo fue recibir a Jesús. Él le recibió, el Señor Jesús ni siquiera le dice, ¿me quiere recibir? El deseo fue de él. Es necesario que entre en tu casa. Le está diciendo, quiero morar en su corazón. Zaqueo inmediatamente abrió su corazón y le recibió. Pero apenas recibe a Jesús, empieza a hacer un cambio. Hay una conversión en él. Y el versículo 8, entonces Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, empieza a llamar al maestro Señor. Cuando usted llama al maestro Señor, Señor quiere decir, tú eres mi dueño. Tú tienes el control de mí. Tú tienes toda la autoridad. Ahora eres tú quien gobiernas en mi vida. Le dice, Señor, si la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Está diciendo, me he convertido a ti. Dice la palabra en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya Zaqueo era un hijo de Dios. Cuando viene ese arrepentimiento, esa conversión a Cristo, la vida tiene que cambiar. Por eso Zaqueo en el versículo 8 le dice, Señor, voy a devolver. Ya no quiero vivir esa vida del pasado. Ya no puedo seguir así. Tengo que dar un cambio en mi vida, una transformación. Era ladrón, le voy a devolver. Imagínense cuántos había robado porque decía que le iba a volver a cada uno 4 veces. Era el ladrón experto. Tal vez le ganó a muchos en nuestro país. Que Dios tenga misericordia de Colombia y ojalá se conviertan así como Zaqueo. Inmediatamente puedan devolver todo lo que han robado a nuestra nación. Y dice que Zaqueo dice, lo voy a devolver cuadruplicado. Y mire la respuesta del Señor. El Señor no llegó para criticarlo ni nada, lo dejó que él actuara y el Señor lo escucha. Pero ¿qué dice el Señor? Jesús le dijo, hoy ha venido a esta casa. Hoy ha venido la salvación. En otras palabras, Zaqueo, yo vine a su casa para traer salvación y he visto el propósito cumplido. Esa era mi misión. Necesitaba entrar, llegar a tu casa deprisa. Necesitaba llegar pronto. Era necesario porque tú estabas perdido. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Le está diciendo a la casa de Zaqueo su corazón, pero también a la casa de su familia. Porque imagino la esposa y los hijos. Ya mi papá no va a ser el ladrón. Ya no me van a decir en la calle, es que su papá es un ladrón, no va a ser mi amigo. Porque a veces los niños rechazan al otro de acuerdo a su papá. Si su papá es el malo, le dice, pero su papá. ¿Y el niño qué culpa tiene el papá malo que tiene?
Entonces siempre el niño lo ve uno llorando y dice, porque están hablando mal de mi papá o están hablando mal de mi mamá. Vemos que esa familia tuvo que cambiar. Por eso el Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el versículo 10, que es el más hermoso. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo ha venido, quiere entrar en su hogar a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal vez en su casa está perdido un familiar suyo. Tal vez el que está perdido es su hogar. Pero el Señor le dice, es necesario que yo llegue a su hogar a salvar a su esposo. Es necesario que yo entre a su casa a salvar a su esposa. Es necesario que entre en tu casa porque necesito salvar a tus hijos. Y usted de pronto es el que está colocando los obstáculos para que Jesús no entre. Y después, Señor, ¿y por qué están así? Señores, ¿por qué aquello? Señores, por esto. Así le estén diciendo lo contrario, que no quieran, usted siga. Hoy en día y más para esta época le dicen, es que yo soy apostólico romano y no sé qué más. Católico, apostólico y romano. Pero dígale usted, no, Señor, usted es un hijo de Dios. Primero, no es romano porque usted es colombiano. Segundo, usted no es apostólico porque si fuera apóstol, el apóstol es un servidor de Jesús. Alguien que creyó en Jesús, que sigue a Jesús, que predica las enseñanzas. En otras palabras, es un siervo de Jesucristo. Entonces, ni es apostólico, ni es romano. Así que usted va a ser hijo de Dios. Y necesito que Jesús llegue a su hogar para que cambie su vida. No se rinda. No diga, ay, es que mi esposo está perdido, para que no. Siga clamando. Usted no es el que hace la obra. El que hace la obra es el Señor. El que hace la obra y toca los corazones es el Señor. El que pudo tocar este ladrón experto fue el Señor. El Señor lo vio y dice, es necesario que pose yo en tu casa, porque la misión es que tú seas salvo. Segunda casa para salvación. Recuerde que el Señor primero quiere que usted reconozca su pecado, que se arrepienta, venga a Él. Pero también a través de ese arrepentimiento el Señor le da salvación. Por eso la segunda casa para salvación, y fue la casa de Zaqueo. Vamos a pasar a la tercera casa. Y les invito a ir a Lucas capítulo 8. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y al nombre de Cristo. Gloria al Todopoderoso, quien vive y reina para siempre. Aleluya. Lucas capítulo 8, versículo 49. Gloria al Señor. Él es grande y poderoso. Amén. (49 al 55). Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Vive y reina para siempre. Perdón, hermanos. Mateo capítulo. No. Sí, Mateo capítulo 8, la tercera casa. A la casa de Pedro. Ahí está bien, Juan David. Mateo, gloria al Señor. Capítulo 8, versículo 49. Gloria al Señor, aleluya. Él vive y reina, amén. Gloria al Señor. 8:14. Disculpe, hermano. Gloria al Señor. Mateo 8:14. Tercer casa. Jesús llega a la casa de Pedro. Gloria a Jesús. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Tercer casa, el Señor llega para sanar. Amén. Gloria a Jesús.
Vemos que él llega a la casa de Pedro, pero va con otros invitados. Pero al llegar se da cuenta que hay una necesidad y es tal vez la suegra de Pedro, una suegra muy querida, tal vez era la especial, la experta en la cocina y lo que los atendía de la mejor manera. Por eso apenas llega Jesús, de una vez le dicen, ella está enferma. En otras palabras, hoy no hay cena. Pero el Señor Jesús, que tal vez no se preocupa por la comida, sino por la parte del hombre, el ser, Él se dirige donde la mujer y el Señor toca su mano. Y aquí vemos el toque del maestro cuando llega a un hogar. Cuando el Señor Jesús entra a nuestra casa, el Señor toca para sanar. Pero en nuestra casa pueden haber muchas enfermedades, porque hay enfermedades físicas, hay enfermedades psicológicas, hay enfermedades espirituales, hay enfermedades del alma, que tal vez los médicos no pueden descubrir, pero que Dios sí puede y conoce todas esas enfermedades. Y dice que ella toca la mano, inmediatamente la fiebre se va. Cuando alguien tiene fiebre, está en malestares, está en angustia, no siente fuerza, no quiere ni siquiera comer. Pero apenas el Señor la toca, la fiebre se va. Inmediatamente esta mujer se levanta y empieza a servir al maestro. Empieza a servir a todos los invitados. Y vemos que donde Jesús llegaba, siempre había una gran multitud. Los niños abundaban. Y detrás de los niños iban las mamás de los niños. Y los hombres, los que estaban siempre al frente allí mirando, unos para criticar, otros para aprovechar comida gratis a costilla del maestro. Y otros de corazón sincero porque necesitaban algo de Dios. Pero vemos que inmediatamente llega el Señor, la sana, ella empieza a servir, pero cuando el Señor llega a una casa y Dios hace algo, hace un milagro en su vida, está el Señor para sanar las heridas de sus hijos. Tal vez heridas que usted no conoce, heridas que le han causado tal vez en el colegio, en las universidades. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Hermano, no se duerma con sus devocionales y aproveche al máximo el tiempo, porque nos queda poco tiempo. Estamos viendo pisadas de tormentas que se avecinan y es el cumplimiento de la palabra. El Señor está a las puertas. Es un momento de despertarnos y de levantarnos para que el Señor traiga sanidad a nuestros hogares. Hoy en día tal vez uno se preocupa mucho como docente, uno siempre está pendiente de la cara del niño, cómo llegó, que si está triste, y uno siempre era pendiente, ¿y qué pasa en su casa? ¿Qué le hicieron? Y generalmente el Ministerio de Educación dice muy pendiente porque cualquier alerta toca reportar. Y usted que reporta y dice como las ambulancias, eso sí llegan rápido. Hoy 100 días llega rápido, pero llegan rápido para reportarlo fiscalía y no sé qué y se lo quitamos. Pero no llegan rápido para mirar cómo vamos a hacer a evitar y qué hay que hacer. ¿Qué sanidad hay que hacer en esa familia? Y hoy en día el mal se ha multiplicado, que la maldad ya está dentro de las aulas. Ya uno no se preocupa tanto si está triste, qué pasó en la casa, algo le están haciendo, un familiar, un vecino. No, hoy en día es el mismo compañerito del salón. Y mientras más chiquitos, más vulnerables. Si usted ha visto noticias, los niños están siendo violados, ultrajados en los mismos colegios, en los mismos salones, en las horas de descanso, en los baños, por los mismos compañeros de la misma edad de ellos. Entonces esto indica que la venida de Cristo está a las puertas, que usted no puede callar la palabra, que usted, Jesús, entró a su casa para sanar, pero también entra a su casa para prepararlo. Abra los ojos como papá. Esté alerta con sus hijos, prepárelo en la parte espiritual. Prepárelo como si fuera el último día que va a partir a la presencia de Dios. ¿Cómo se lo va a mandar al Señor? O se va para el Señor o se va para el infierno. Porque su hijo de pronto está en casa enfermo. Enfermo con la pornografía. Enfermo con un celular que usted mismo le regaló. Y allí se está muriendo su hijo mirando pornografía. Y amanece al otro día con los ojos llorosos y que llegan al colegio ya medio dormido y no les pregunta qué pasó. No dormí anoche, profe. ¿Y por qué no durmió tanto? Porque me estaba viendo una serie. Mientras la mamá dormía, ellos estaban en la serie.
Y usted les pregunta la serie y es una serie diabólica que hasta ellos mismos dicen, no te la cuento, profe, porque es terrible, pero terrible y se la vio. Y llama usted a la mamá y la mamá dice, no, profe, mi niño, ¿cómo se le ocurre? Y llama al niño y le dice, sí, mamá, es verdad. Mientras usted duerme. Por eso antes de dormir haga el devocional, porque es el Espíritu Santo el que coloca ese temor. Cuando sus ojos no pueden ver, el Espíritu Santo no duerme. El Señor Jesús nunca duerme. Cuando Él se acostó en la barca un momento a descansar, puso su cabeza, cerró sus ojos y los discípulos pensaron, el Señor está dormido, nos estamos hundiendo y Él ahí durmiendo. No, el Señor sabía lo que estaba pasando. Se dio cuenta de todo lo que ellos estaban haciendo, porque el Señor no duerme. El que duerme somos nosotros. Y por eso el Señor nos dice, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El Señor dice, despiertes en medio de los muertos. Hoy en día todo es normal, libre desarrollo, mentiras del diablo. O no es libre desarrollo porque el diablo los quiere llevar al infierno. Pero usted dice, no estoy en libre desarrollo porque la palabra me enseña la verdadera libertad. Y la verdadera libertad es recibir a Cristo. Y la verdadera libertad es libertad del pecado. Dejar de pecar, dejar de estar enfermo allí, en medio de su hogar. Estaba en el hogar, pero había un problema, había una enfermedad, había una situación difícil. Es lo que el Señor quiere. El Señor llega para sanar y sana cualquier enfermedad. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. El ser humano le puede decir, le quedan 3 meses. El hombre, porque el hombre es limitado. Pero Jesucristo no tiene límites. Él reprendió a la enfermedad, reprendió a la misma muerte. Así que para Él no hay enfermedad grande. No hay nada que Él le quede difícil. Cuando el médico le esté diciendo le quedan pocos días, dígale, el dueño de la vida no me ha dicho cuánto. Y yo le creo al dueño de la vida. Yo le creo al dador de la vida. Yo le creo al que puede traer vida a mi hogar. Así le estén diciendo sus hijos ya no más. Sus hijos están enfermos, están podridos en el pecado. Diga, pero ellos van a tener vida. Porque Jesús vino para sanar. Vino para sanar el corazón, pero también vino para sanar el cuerpo. Para el Señor no hay nada imposible que Él no pueda hacer. Amén. Y dice que en esta casa los vecinos se dan cuenta y empiezan a llegar muchos enfermos. Cuando usted abre su corazón, cuando usted permite que Jesucristo entre a su hogar, los vecinos tienen que notar algo. Ya usted no es el que grita, ya su esposa no es la que tira los platos voladores, no, ni las cucharas. Ya su esposa es la que invita, la que despide a sus hijos, tal vez con un beso, con un abrazo, con una oración, la que está pendiente del hogar. Pero también es el esposo el que llega, el esposo amoroso. Los vecinos empiezan a ver y dicen, algo está pasando en la casa de Pedro. Ya la suegra está sana, pero también nosotros necesitamos eso que tiene la suegra de Pedro. Lo que pasó allí, ese milagro. Y dice que allí empiezan a traer todos los enfermos. Y no solamente enfermos físicos, venían endemoniados. Y el Señor, ¿qué hizo? Sanó a todos los enfermos. Quiere decir que el Señor sanó todas las enfermedades, liberta de los demonios, echó fuera a los demonios, sanó a todos los enfermos. Y el versículo 17, cada vez que usted le venga una enfermedad y le estén diciendo que no tiene cura, lea, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. En Isaías 53, cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades, que sanó y llevó nuestras dolencias. Él llevó todo ya. Él llegó para sanar. Los vecinos fueron impactados porque una familia permitió que Jesús llegara a su hogar. Fueron sanos. Amén. Y para avanzar vamos a pasar a la cuarta casa. Y ahora sí nos vamos a Lucas. La cuarta casa, la casa de Jairo. Gloria al Señor, aleluya. Él vive y reina para siempre. Lucas capítulo 8, ahora sí es el versículo 49.
Gloria a Jesús. Gloria al Todopoderoso. Aleluya. Vive y reina para siempre. Lucas capítulo 8, versículo 49 al 55. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús, gloria al Señor, Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Vemos que este hombre Jairo tiene una única hija y va a buscar al maestro porque su hija está muy enferma. Su hija está delicada. Pero vemos que cuando va, está ahí, se encuentra, si usted lee, va a leer en su casa todos los antecedentes que pasan por el camino. Cuando él se encuentra con el maestro, le dice: Señor, él lo invita: Señor, ven a mi casa. Necesito que tú vayas a mi casa, Señor. Mi hija está muy delicada. El Señor Jesús atiende el llamado, porque cuando una persona lo invita, le abre su corazón, el Señor no se niega. El Señor emprende el camino con Jairo, pero en medio del camino se presenta otra situación. Y es donde se le aparece una mujer que tiene un flujo de sangre, que llevaba muchos años de enferma, y se aparece en el camino y detiene. Usted podía decir: detuvo al Señor, detuvo por un momento, pero el Señor nunca llega tarde. El Señor tampoco dice: no, es que yo voy ocupada, no lo puedo atender. No, el Señor se detiene. Y vemos que la multitud lo apretaba. El Señor no podía caminar rápido porque siempre había mucha gente. Y en medio de eso, una mujer que lo toca y recibe sanidad. El Señor se detiene un tiempo, tal vez pasaron horas mientras ocurre todo esto. Pero vemos que en medio de todo, tal vez Jairo angustiado: Dios mío, y mi hija. Y el Señor nada que llega, tal vez miraba el reloj, pero él iba allí. Pero algo bonito que él emprende. ¿Cuál fue la actitud de él inicialmente? Él viene y se postra ante el Señor. Viene. Él, cuando viene a pedirle al Señor, dice que él se postra y le pide de rodillas. Vamos al versículo 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero el Señor Jesús termina este milagro con esta mujer: ve en paz. Pero tal vez Jairo escuchó esa palabra: ella ya recibió su sanidad, pero mi hija está enferma. Pero inmediatamente ocurre este milagro anterior, viene una mala noticia para Jairo. ¿Y cuál fue la mala noticia? Tu hija ha muerto. No, mire lo que le dice: estando él aún hablando, cuando vino de la casa del principal, es decir, vino un empleado a decirle: tu hija ha muerto. Pero adicional a eso le dice: no molestes más al maestro. En otras palabras, perdió su hija, ya está perdida, ya no hay nada que hacer. No moleste al Señor, ya el Señor, ¿qué va a hacer por usted? Y tal vez le puede llegar a usted esa palabra: el Señor viene a una casa para conceder vida. Él vino a esta casa de Jairo para conceder vida. Y vemos que cuando le dicen estas palabras, hoy en día le pueden decir: usted, su hijo ya no tiene remedio. Es que lo peorcito. ¿Ya para qué ora por él? ¿Ya para qué se esfuerza? Pero vemos un padre que no se rinde.
Este padre no empezó a decir ni a insultar al otro, ni tampoco se creyó lo que le dijeron. No haga más, no moleste más al maestro. Tal vez él se quedó ahí en los pies del maestro y en silencio, sin decir nada. Yo vine por el maestro y me voy con el maestro. Necesito que el maestro entre a mi casa, porque necesito que el maestro es el dador de vida. Tal vez usted le pueden decir, su hijo ya no tiene remedio, pero usted tiene que creer en lo que el Señor le dijo. Su casa servirá al Señor, que sus hijos son herencia de Jehová y que una herencia no es suya, es de otro. Usted está cuidándola, por lo tanto tiene que devolverlo. ¿Qué le va a devolver al Señor si usted pierde sus hijos? Si alguien le dice ya no tienen remedio, usted créales al Señor, ore por ellos, siga clamando, siga orando, aunque le digan que no, como el devocional de esta semana, que hablaba que tenemos un hilo muy delgado, los que hicieron el devocional. ¿De qué hilo se trata? Un hilo muy delgado y que debemos aplicar en la vida de nuestros hijos. Y es la oración. Aunque es invisible, nadie lo ve. De pronto le dicen, usted no ora. No importa, es que usted no está orando para que el hombre la vea. La palabra de Dios dice, enciérrate en tu cámara secreta y ora a tu Padre. De pronto hay oraciones que no la puede decir en público porque la está escuchando el otro. O es algo tan personal que solo el Señor necesita conocer. Y si usted va a orar por el hijo rebelde, Señor, sana a este hijo rebelde con tu más y no sé qué, pues el hijo se va a poner más rebelde y se levanta a pelear contra usted. Pero si usted ahí en secreto ora al Señor y clama por ese hijo y le dice todo lo que está pasando, el Señor escucha en secreto. Y vemos que ahí está, dice la oración. Segundo, el ayuno por sus hijos. Y tercero, el testimonio. Y el verdadero testimonio está en la palabra. Para dar testimonio de Cristo, tenemos que conocer la palabra. Por eso es importante leer la Biblia, conocerla, vivirla. Y entonces usted ahora sí va a dar un testimonio vivo de que usted es hijo de Dios. Da el testimonio de Cristo más el testimonio suyo. Y estos son esos lazos invisibles, esas cuerdas invisibles, que así como la familia de Moisés, sus papás, lo prepararon en corto tiempo. Porque sabían que tenían poco tiempo, pero le metieron toda la información. De tal manera que cuando él fue grande, no se olvidó de esa información que le metieron en casa a los papás. Y tomó la decisión: prefiero a Dios antes que los deleites temporales. Que un día su hijo pueda decir, prefiero al Dios de mis padres, porque dejaron entrar a Cristo a su hogar. Prefiero a Cristo en mi familia. Prefiero a Cristo en mi corazón que los deleites que el mundo me ofrece. Vino para dar vida, pero Jairo sigue allí. Y el Señor, que está atento, el Señor estaba en todo. Cuando le dicen no molestes al maestro, dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente. No temas, no piense que su hijo está perdido, crea solamente. Reclámeselo al Señor para el reino de los cielos. Arrebáteselo a Satanás. Dice el libro de Judas que aún tenemos que estar hablando a tiempo. Y dice arrebatándolos del fuego. No se duerma y es que ya está en la droga, ya está perdido. No, doble rodilla. Pelee por sus hijos, hermanos. Pelee por su hogar. El diablo está levantado. Hoy en día los cristianos son los que más se están separando. Y uno habla con ellos, ay, es que ya yo no sigo más. No me lo aguanto. ¿Y por qué? Por una bobada. Y no me lo aguanto, pero sí se va a aguantar un hijo del diablo. Deja al esposo, deja a la esposa, se va a aguantarse un hijo del diablo y tiene de suegro al diablo y después está llorando. Si usted mismo dejó a un hijo de Dios. Entonces, si no es un hijo de Dios, reclámelo. Reclame a su esposo para Cristo. Reclame a sus hijos, pero no deje que se pierdan. Jairo no se rinde. El Señor le dice, no temas, cree solamente que ella será salva. Cree solamente y será salva. Ya le habían dicho, está muerta, pero el Señor le está diciendo otra voz, cree y será salva. Y dice que él se va con el Señor. El Señor llega a la casa
porque el Señor no lo deja esperando. Cuando llega a la casa dice, como hay tantos ahí apenas de mirones que no hacen nada, de pronto no le van a ayudar a orar por el hijo, no le van a ayudar a orar por el esposo, no le van a ayudar a orar por la suegra, no le van a ayudar a orar por esos sobrinos. Pero entonces si le critican, usted no se crea de esos, siga su tarea, pida ayuda al que sí le puede ayudar. El Señor Jesús los saca, le dice, se me van de aquí, despejen por favor el camino. Tal vez lloraban y hacían lamento, pero vemos que el Señor le permite que entre la mamá, el papá, porque los padres son los responsables. No le deje la responsabilidad a otro. Usted es el que debe estar en línea de batalla. Usted es el que tiene que estar primero como la gallina ahí cuidando sus pollitos. Y en los incendios la gallina prefiere morir, la consiguen chamuscada, pero los hijos están vivos. Ella se queda y se quema, pero no se mueve, no sale escapando. Sea usted como la gallina peleando por sus hijos, pero no deje que el diablo se los queme y se los lleve para terminar siendo tizón del infierno. Dios nos hizo madre, nos hizo padre, no para traer hijos para el diablo. Nos permitió que fuéramos padres porque somos los que escogió para cuidarlos en la tierra. Pero tenemos que devolvérselos a Él un día. Tenemos que entregarlo al Señor. Y vemos que ellos están allí y el Señor, muchos, miren el verso 53, se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Se pueden burlar de usted. Mire el que tiene los hijos peores. Mire el que el hogar es más dañado. El hogar peor, el hijo va hundido, la hija está perdida y mírela a ella cristiana. O mírelo a él todos los domingos para allá. No importa, lo van a criticar. Pero más él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y el Señor entra a su hogar para traer vida. Él es el dador de la vida. Él es el que puede restaurar. Él es el que puede transformar. Él tiene el poder de reprender la muerte y la muerte le obedece. Y aunque estaba muerta, el Señor le dice, levántate. Inmediatamente la muchacha se levanta y viene al Señor. Y entonces el Señor le da las recomendaciones a sus padres. Se quedaron atónitos, esos que murmuraban, esos que criticaban, al ver que el Señor sí pudo hacer la obra perfecta. Y vamos a avanzar a la quinta casa donde llega el Señor, y es a donde unos llega a una casa en Betania para ser amigos. Gloria al Señor. Lucas capítulo 10, versículo 38. El Señor llega porque quiere ser amigo suyo. Llega porque quiere que usted le cuente sus secretos, le cuente lo que está pasando, le cuente sus momentos de dificultad. Y el Señor llega allí a la casa en Betania. Versículo 38 al 42. Y dice la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Le está diciendo, llega para ser amigo de estas personas. Pero Marta se preocupa por atender al Señor, por estar pendiente de la parte física, la parte de su alimento, y no estaba mal, pero había descuidado algo, lo más importante, y era la parte espiritual. Y él llega como amigo a esa casa para enseñarle, llega como amigo para ayudarlas, y en medio de eso vemos que
tenía también confianza en el Señor y se le acerca a darle quejas de la hermana. Pero vemos la actitud de la hermana. La hermana inmediatamente se sienta a los pies del maestro. Ella se sienta allí para aprender. Ella está más interesada en el maestro, en la parte de su conocimiento, en adorarle a él, en servirle a él, pero de otra manera. Pero Marta está preocupada por lo material. Por eso cuando ella le llama al Señor y le coloca esta queja, el Señor le dice: Marta, Marta. En otras palabras, cálmese. Está muy afanada, está muy turbada, pero María ha escogido, dice, una cosa innecesaria, y María ha escogido la mejor. Es importante muchas cosas, pero María ha escogido la mejor. Y le dice: es necesario que busques, no te preocupes tanto. ¿Y cuáles son los requisitos? Adorarme a mí. La verdad, los verdaderos adoradores, el Señor dice que anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuál es lo necesario? El alimento espiritual, el conocimiento de Dios. ¿Cuál es lo necesario? No preocuparse tanto por las cosas terrenales. Dice el apóstol en Corintios que no miremos las cosas pasajeras, sino que coloquemos las cosas en las que son eternas, las que perduran para toda la eternidad. Y por eso María recibe este hogar se convierte más adelante el hogar de adoración para el Señor. Fue el hogar donde estuvo los verdaderos amigos. Fue el hogar donde el Señor hizo milagros. Fue el hogar donde María misma unge al Señor ya a punto de morir. La última casa donde estuvo antes de su muerte, allí lo unge con también el perfume de alabastro bien especial para el Señor, de nardo puro, perdón, y unge al Señor. Allí se convierte en esta casa de adoración. ¿Pero por qué? Porque una mujer dispuesta. Y hemos visto 3 personajes que se postran. Primer personaje, la mujer que se postra por perdón. Segundo personaje, Jairo, que se postra ante el Señor por un milagro, porque necesita una sanidad, necesita vida. Pero también vemos a María que se postra ante los pies del Señor pidiendo sabiduría, pidiendo dirección. Y son 3 maneras de postrarnos, porque a los pies del Señor de nosotros podemos recibir las bendiciones. Nuestra vida crece dependiendo del grado de postración que tengamos ante Dios. Si usted quiere ser grande en Dios, póstrese para pedir perdón, póstrese para pedir milagros, vidas, sanidades en su familia, pero póstrese para pedir sabiduría. No se las crea todas, porque nosotros no somos sabios. El Señor dice: si tiene falta de sabiduría, pídamela a mí, que se la doy en abundancia. Pero la sabiduría viene de Dios. Dice Proverbio: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. De él viene la sabiduría. Y vamos a avanzar porque el tiempo pasa. Vamos a otra casa que el Señor entra, y es a la posada de Emaús, para abrir los ojos a los discípulos. Lucas capítulo 24. El Señor llega a los hogares a hacer algo. En cada llegada hace algo. Lucas capítulo 24, versículo 29 dice la palabra: mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. El Señor viene a esta casa para traer en ellos ese aliento, para abrir los ojos. Habían pasado por un momento difícil, habían perdido al maestro, y ellos hablaban y quedaron tristes, angustiados, y hablaban de la muerte y la crucifixión de Cristo. Pero el Señor se da cuenta que ellos están mal, que necesita abrir sus ojos.
que para que entiendan que no terminó todo, que ahí es donde comenzó la verdadera vida. Que él se fue y un día les dijo, me voy, pero voy a preparar lugar. Ellos se les olvidó que el Señor había partido a preparar el mejor lugar. Y ellos estaban tristes porque estaban ciegos, pero el Señor llega. Pero algo que ellos le dicen, Señor, le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. El Señor quiere entrar en su hogar porque hay ceguera espiritual. Pero el Señor, así como estos discípulos, quiere que usted le diga, quédate en mi hogar, Señor, porque se hace tarde. Ya se está haciendo tarde. Ya el enemigo está tomando ventaja, pero necesito que tú estés en mi casa. Cuando el Señor se queda, abre los ojos a los discípulos y ellos pudieron entender que Él era el maestro. De ahí cambiaron de actitud, inmediatamente corren al resto de los discípulos a contarles lo que había acontecido. Se quitó la venda, se quitó la tristeza, se quitó el dolor. Y el Señor le dice en esta mañana, invítelo para que entre, para que abre los ojos, para que el Señor quite las vendas mágicas que mandan los hechiceros y todos los brujos para dormir al pueblo de Dios. Y nosotros, en vez de estar despiertos, nos dormimos. Por eso el Señor dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Cristo nos alumbrará. Amén. Aleluya. Y vamos a la última casa, y la casa especial, la casa de sus verdaderos, sus amigos. Y vamos a ir a Juan capítulo 20. Gloria al Señor. Él vive y reina para siempre. Aleluya. Gloria al Todopoderoso. Aleluya. San Juan capítulo 20, versículo 26 al 29. Y Jesús llega a la casa de los amigos. Por favor, hermano Juan David, déjemelo allí. San Juan capítulo 20, versículo 26 al 29. Dice la palabra, gloria a Dios, Él vive y reina. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús entrando, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vemos que en esta casa ocurre algo. Por favor, la casa. ¿Y qué se ve allí? Observe la imagen de la casa. ¿Quiénes están en la casa 8? En la casa 7, perdón. La iglesia. Ahí estamos nosotros. Y en la casa que el Señor llama a sus amigos. La palabra dice en San Juan, dice que nosotros, el Señor dice, ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Si hacemos lo que el Señor nos manda es porque somos sus amigos. El Señor quiere estar en casa de sus amigos. El Señor quiere estar en nuestra casa, hermanos. En cada una de nuestras casas, en nuestros hogares, Él quiere estar. ¿Para qué quiere estar en nuestros hogares? Para fortalecer la fe. Vemos que él llega a casa de sus amigos y entre ellos había un hombre que tenía duda llamado Tomás. De pronto en su casa hay alguien que tenga duda. El Señor llega a su casa, a la casa del cristiano, no para criticarle, sino para fortalecerle, para darle ánimo, para que usted se levante. Y vamos a ir a Hebreos 11:6. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 11:6? Porque es importante estar firmes en el Señor, creer a lo que Dios nos ha dicho. Gloria al Señor. Él vive y reina para siempre. Hebreos 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso le dice a Tomás, sé creyente, porque es que sin fe es imposible agradarle. Y nos dice a la iglesia hoy, seamos creyentes, tengamos fe para que podamos confiar, para que le podamos agradar. Y vamos a ir a Jeremías capítulo 11. Terminamos con estos versículos. Les invito a estar en Jeremías capítulo 11 y vamos a leer, gloria al Señor. Perdón, Jeremías 29:11. Gloria a Cristo. 29:11, el Señor nos dice a la iglesia que es la última casa donde el Señor entró, porque es la casa de sus amigos. Si hacemos lo que Él nos manda, somos sus amigos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Él tiene buenos pensamientos, buenos anhelos. Dice pensamientos de paz y no de mal. El versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Tenga la certeza que el Señor le escucha en su hogar. Versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor quiere que le busquemos con todo el corazón, que Él se va a dejar hallar por nosotros. Él quiere entrar en nuestro hogar para traer fe, para fortalecernos en los momentos de dificultad, para darnos fuerza en el momento de la enfermedad, para darnos confianza cuando el enemigo está diciendo que ya no podemos. Pero el Señor viene para levantarnos. Y recuerde, el Señor inicia en una casa para traer perdón, pero también trae salvación, trae sanidad, trae vida. El Señor es el que trae esa amistad y ese consuelo, pero el Señor es el que levanta, el que fortalece, el Señor es el que abre los ojos y el Señor es el que está allí para fortalecernos. Él es el que nos ayuda. Y en esta mañana quiero que cantemos ese himno como Zaqueo. Este personaje, el hermano Juan David nos va a acompañar. Este personaje como Zaqueo, que en cuestión de instantes se vio la transformación. Que usted le quiera decir al Señor en esta mañana, entra en mi casa, entra en mi vida, toca toda mi estructura, sana mis heridas porque estoy herido, porque estoy tal vez decaído, porque no puedo, pero tú entras en mi casa y tú transformas. Les invito a estar de pie y terminamos con esta canción y usted a través de esa canción le va a decir al Señor y lo va a invitar a entrar en su casa y hacer algo especial en su vida. Amén. Gloria al Señor, Él vive y reina para siempre. Aleluya. Gloria a Cristo, cierre sus ojos y empiece a adorarlo. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí.
como saqué. Yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirarte a ti y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Tengo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Dígale al Señor, haz un milagro en mi vida, Señor. Entra en mi hogar, entra en mi casa, entra en mi corazón. Toca cada parte de mi vida. Grande y poderoso es el Señor, aleluya. Gloria a Dios, Señor, aleluya. Santo es el Señor, quien vive y reina para siempre, amén. Damos gracias a Dios por su oportunidad que nos da de estar en su casa y que podamos colocar en práctica su palabra, amén. Voy a